Bienvenidos a esta primera sesión del Derecho de la Competencia en Bolivia. Mi nombre es Mario Valdivian, soy socio de la firma Criales y Urcullo y estoy a cargo del área de práctica de Derecho de la Competencia. En esta primera sesión me gustaría hacer una conceptualización sobre dos aspectos fundamentales que están vinculadas con la materia. Por un lado, hablar lo que se refiere a los entes encargados de defender la competencia en sus respectivos sectores, así como las normas, las principales normas que están vinculadas con la materia, para que en posteriores sesiones podamos entrar con mayor detalle a todo lo que vienen a ser los principales casos que se han dado sobre la materia, los principales retos, así como los desafíos que puedan existir sobre el particular. En ese orden de cosas, tenemos que partir por un aspecto que desde mi punto de vista es trascendental. Y es el hecho de que en Bolivia, a diferencia de muchos países, no solamente de la región, sino también de Latinoamérica, no tenemos una ley de la competencia en el sentido estricto de la palabra. Si bien existen una serie de disposiciones para diferentes sectores, como son los que vamos a manifestar a continuación, sin embargo, no hay una ley que aglutine en forma conjunta a todos los sectores de la economía o que se refiera específicamente a un ente encargado de ver en forma transversal este tipo de asuntos en todos los sectores de la economía en Bolivia. Ahora bien, con ese antecedente tenemos que comenzar señalando la disposición en base a la cual se van a ir desarrollando una serie de normas legales. Y me refiero específicamente a la Constitución Política del Estado de Bolivia, que contiene dos artículos que desde mi punto de vista son sustanciales para la materia. El primero de ellos se refiere al artículo 312 de esta Constitución y se refiere a la restricción o a la prohibición para tener o para contar con aquella concentración económica de carácter privado que ponga en peligro la soberanía nacional. Este tiene como antecedente a constituciones inclusive del siglo pasado y que estaban asociados con el rol o el papel que en su momento tuvieron los denominados varones del Estado. Y el segundo artículo que desde mi punto de vista también es esencial es el que se refiere al artículo 314, en donde también existe una restricción, particularmente para aquellos agentes económicos de carácter privado, para poderse asociar o realizar aquel tipo de actos que estén destinados a establecer algún tipo de limitación, restricción en lo que viene a ser la comercialización y producción, ya sea de servicios o ya sea de productos. En base a este antecedente, tenemos que distinguir dos mundos, por así decirlo, dentro del ámbito del ordenamiento jurídico del derecho de la competencia en Bolivia. Por una parte, los sectores regulados de servicios públicos y servicios financieros, y por el otro lado, los denominados sectores no regulados, que son a todos aquellos sectores que no estarían comprendidos en los anteriores. Con relación a los primeros, vale decir a los sectores regulados de servicios públicos o básicos o los servicios financieros, es importante manifestar de que existen los denominados entes reguladores o fiscalizadores que además de regular en sus respectivos sectores o fiscalizar dependiendo de la autoridad en la cual nos encontremos, también van a ser las encargadas de promover y defender la competencia en sus respectivos sectores. En forma adicional y desde un punto de vista normativo, esencialmente para los sectores de servicios públicos, existe la denominada Ley del Sistema de Regulación Sectorial, que en su título quinto establece una serie de disposiciones antimonopólicas y de defensa de la competencia. Y dentro de este título quinto también se establece cierto tipo de prácticas anticompetitivas vinculadas con los acuerdos anticompetitivos, el abuso de la posición dominante y las concentraciones que van a estar sujetas a cierto tipo de exclusiones. Al margen de ello, existen las leyes sectoriales para cada uno de estos sectores, en donde existe una serie de disposiciones de carácter expresa que estarían vinculadas con la materia. Pero eso en cuanto a los denominados sectores regulados. En lo que se refiere a los sectores no regulados,
tenemos la denominada Autoridad de Fiscalización de Empresas, que ha estado investigando y sancionando prácticas anticompetitivas en diferentes sectores de la economía, de los sectores nuevamente, y en esto insistimos, no regulados. Llámese en los sectores, por ejemplo, de cervecería, en sectores de cemento, de azúcar, farmacéuticas, etc. Para ello, ha empleado básicamente un decreto supremo, que es el 29.519, y en donde se establecen dos tipos de prácticas anticompetitivas, las absolutas y las relativas. La primera de ellas, como seguramente ustedes están familiarizadas, que son aquellas que se presentan o se realizan entre agentes competidores que se encuentran en el mismo nivel del proceso de producción, por un lado, y en lo que se refiere a los acuerdos o prácticas anticompetitivas relativas, que son aquellos en los cuales figuras que se presentan entre agentes económicos que se encuentran en diferentes niveles del proceso de producción o de comercialización. Y justamente es en estos sectores denominados no regulados en donde nos vamos a detener, y en las siguientes sesiones vamos a ver los casos más relevantes con algunos aspectos que nos gustaría transmitirles, justamente vinculados con esta temática tan apasionante, vinculada con el derecho de la competencia acá en Bolivia. Entonces, los espero para las siguientes sesiones en donde vayamos a profundizar justamente estos aspectos. Muchísimas gracias.